La ley de los derechos de autor. Los derechos de autor en el caso de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, especialmente aquellos de su serie más famosa conocida como El Chavo del Ocho, que se sustentan en varias leyes y principios fundamentales del derecho de autor y en la propiedad intelectual. A continuación se exponen los argumentos y fundamentos jurídicos más importantes. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razones de las obras de su autoría. La creación de una obra obedece a la creatividad de una persona, quien de manera perceptible manifiesta una idea, con características claras y definidas, que hacen del resultado una obra autónoma en materia de protección por el derecho autoral. En este sentido, todas las artes son formas de expresión creativa. Las personas pueden expresar su creatividad visualmente, auditivamente, ya sea mediante el movimiento, mediante sonidos en 3 dimensiones, mediante la escritura, vía multimedia, etc. Las expresiones artísticas se denominan obras. Quien crea una obra es reconocido por el derecho autoral como autor. El esfuerzo creativo y la originalidad que implican crear una obra, cualquiera que ésta sea, merecen para su autor reconocimiento y protección. La maestra Lipsy señala que el derecho de autor está destinado a proteger la forma presentativa, la exteriorización de su desarrollo en obras concretas para ser reproducidas, representadas, ejecutadas, exhibidas, radiodifundidas, etc., según el género al cual pertenezcan y al regular su utilización. Una obra debe expresarse para existir, pues una obra en la mente de su autor sería solo una idea y como tal no es susceptible de protección por el derecho de autor. La forma de expresión de una idea es que la definirá su carácter de obra y la que permitirá diferenciarla de cualquier otra. Conforme al convenio de Berna, no importa cuál sea la forma de expresión de una idea para ser considerada una obra, basta con que ésta satisfaga los requisitos antes mencionados. El término personaje se define como cada uno de los seres humanos sobrenaturales, simbólicos, etc., que intervienen en una obra literaria, teatral o cinematográfica, y no obstante en la legislación autoral no es práctica reconocer esto expresamente. Los personajes que cumplan con el requisito de originalidad, elemento en definitiva necesario para un personaje en particular, sea materia de protección, pues son las características específicas y distintivas de los personajes, ya sean físicas, psicológicas o cualquier otra, las que permiten diferenciar a estas obras de otras y a un personaje de otro. Son obras y deben ser protegidos por el derecho de autor. Podemos distinguir dos tipos de personajes. Primero, aquellos que han sido creados por un autor en un proceso creativo dentro de otra obra, ya sea cinematográfica, de radio, televisión o cualquier otra. Personajes genéricos que reclaman el intérprete nada más que un simple análisis, un estudio y una comprensión de la obra para ejecutarla. La acción de interpretar consiste en explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto, explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos, concebir, ordenar o expresar de un modo personal de la realidad, representar una obra teatral, cinematográfica, etc., ejecutar una pieza musical mediante canto o instrumento, ejecutar un baile con propósito artístico y siguiendo pautas coreográficas. Formalmente, la pérdida de reserva de derechos se debió al incumplimiento de un trámite administrativo, la renovación y pago correspondiente que, como establece la ley, son requisitos para que su derecho continúe vigente, en ausencia de lo cual la reserva de la que era titular Gómez Bolaños caducó, contrario a lo que se alega, como bien señala el magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca. En la resolución del asunto en comento no se cuestiona la autoría del personaje de la Chilindrín, que es reconocida en la persona del señor Roberto Gómez Bolaños. Lo que se discute y resuelve en favor de la señora María Antonieta de las Nieves es la reserva de derechos de uso exclusivo de dicho personaje, es decir,
El planteamiento del quejoso no fue correcto. De acuerdo con la legislación vigente, la señora María Antonieta de las Nieves cumplió con todos los requisitos para solicitar y obtener la reserva solicitada, razón por la cual se le concedió. El señor Bolaños debió partir en su defensa dando por hecho de que él era el titular del derecho de autor respecto de la obra, es decir, respecto del personaje de la Chilindrina, desde la creación y sin requerir ninguna otra formalidad, por lo cual cualquier derecho o facultad de uso de dicha obra debió ser previamente autorizada por él. En este sentido, Contreras señala ante la existencia de los derechos que de manera expresa prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta un hecho incontrovertible que el Estado mexicano deberá privilegiar al autor de una obra artística o literaria sobre el derecho que supone el registro que se otorga mediante una reserva de derechos al uso exclusivo, por lo que una reserva de derechos al uso exclusivo supone y que de su propia naturaleza se desprende es el derecho de autor. Se deberá aplicar la ley autoral y en beneficio del autor y nunca privilegiar aquellas conductas que tengan como fin obtener un beneficio propio por medio de la titularidad de una reserva de derechos autor al uso exclusivo cuando se encuentren en pugna frente a un derecho de autor. Es poco afortunado lo resuelto en este caso, pues sin mayor reglamentación se ha abierto la puerta a que el creador de un personaje se quede sin la retribución correspondiente con la contribución que hace al acerto cultural de su país, o en su caso se va impedido de gozar de los derechos y prerrogativas que por dicha creación le corresponden. Se da paso a una competencia desleal por parte de estos terceros que, mediante actos contrarios a los usos honestos, se aprovechan del esfuerzo o reputación ajena para beneficiarse. Un verdadero enriquecimiento sin causa. Esta fue mi aportación a este caso. Muchas gracias.